¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Soy Valeria Fuertes y aquí empieza una nueva edición de este programa de economía en esta plataforma digital. Hoy nos acompaña Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque las billeteras de muchas familias en nuestro país se van a ver nuevamente afectadas por el alza del combustible. ¿De qué manera esto va a golpear, digamos, las economías de los hogares peruanos? Nos lo va a explicar en detalle Carlos Herrera Descalzi. ¿Cómo está, señor Herrera? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bien, ¿Por en dónde desea que principio, comencemos? la semana pasada, Petroperú y Repsol anunciaron un incremento de combustibles. Muchas personas se estarán preguntando a qué se debe, si eso tiene que ver o no, señor Herrera Descalzi, con la crisis internacional entre Ucrania y Rusia. ¿Cuáles son esas razones? Sí, o sea, tiene que ver con la crisis internacional, pero hay otro componente, que es la transición energética. Incluso la gran envolvente del tema es un tema de carácter geopolítico, ¿no? Como carácter geopolítico, Europa depende energéticamente de Rusia. Y Estados Unidos preferiría que dependa de Estados Unidos. Hasta hace pocos años, Estados Unidos era pues el mayor consumidor de energía del mundo, tenía que importar, sigue siendo el mayor consumidor, aunque China por ahí lo alcanza, pero tenía que importar una gran cantidad del petróleo, de los hidrocarburos que producía. Hoy está en condiciones, gracias a la tecnología y al desarrollo de nuevas fuentes de hidrocarburos, de ser exportador de gas y de petróleo. Entonces, hay ese juego político de por siempre, ¿ya? Sobre ese juego político se monta una situación que tiene que ver con el cambio climático. Esa situación es de que el mundo depende demasiado de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles. Y el consumo desde la revolución industrial, casi 200 años atrás, ha salido siempre de hidrocarburos y de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, de gas natural. Entonces, la consecuencia es efecto invernadero, calentamiento global, y puede llegar a niveles bien graves, ¿no? Niveles que en algunos momentos los asocian pues con unas crisis enormes, gigantescas. Entonces, por lo menos en el mundo desarrollado, ya hay la decisión de cortarlo. Y hasta se han puesto unas metas. Se han puesto como metas, una meta que me parece poco real y demasiado optimista, el año 2040, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de esa meta del 2040 pusieron como meta que para el año 2035 en Europa ya no deben circular vehículos que usen combustibles fósiles. Ok. Y así. Entonces, todo esto, digamos, significa para los productores del petróleo y para las personas y las empresas que están en el negocio, no solamente están en el negocio del petróleo, ¿no? Los productores. Unos producen, otros refinan, las refinerías están en otros lugares en el mundo, no en el sitio que los producen para así balancear. Luego están los que lo distribuyen y los que lo consumen, ¿no? Y el final es el automovilista que lo consume, porque el gran consumidor del petróleo es el transporte. Entonces, todos ellos tienen que cambiar. Las empresas petroleras no quieren desaparecer, entonces quieren seguir en el rubro de energía. Entonces, su gran esfuerzo ahora es modificar a las nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son las nuevas fuentes de energía? Son las energías que existieron antes de las fósiles. El sol y el viento se usaban antes de las fósiles, pero no se podían usar en la forma que ahora sí se podrían usar, merced a la tecnología. Y desarrollar todas otras fuentes que hay en la naturaleza. La naturaleza es muy, muy rica en energía. Lo que es escaso es la energía barata. Energía cara sobra, pero lo que se busca no es solamente energía, es energía barata. Entonces, el gran desarrollo es en busca de energía barata. Como estas empresas ponen su dinero y el talento de su gente, la ponen a trabajar en el futuro mercado, no en el que van a perder, entonces ya casi no hay inversión en desarrollar nuevas fuentes de petróleo. Y el hecho es que mientras la transición energética 2040, que como le digo es demasiado optimista, quizás 2060 es más realista, pero no hay petróleo descubierto
en estos momentos desarrollado que pueda llegar hasta esa época. Lo que significa, señora Herrera, perdóname que lo interrumpa, que al no haber, digamos, estos proyectos de descubrimiento, hay menos petróleo en el mundo y hay menos petróleo que se distribuye, ¿es así? No, una cosa son las reservas, lo que está bajo tierra y lo que se puede encontrar, sí hay suficiente para llegar hasta fines de siglo. Pero otra cosa es lo que se desarrolla y se pone en los mercados y puede ser consumido. Y eso requiere inversión. Y en esa cadena de inversión está desde los préstamos, desde el financiamiento de los proyectos. El financiamiento hoy es más difícil porque los bancos piensan, voy a invertir en algo que no va a tener mercado dentro de 20 años o va a tener un mercado decreciente dentro de 20 años. Entonces, eso de por sí estaba forzando ya los precios del petróleo. Cuando uno mira el escalamiento de precios del petróleo, el año pasado se temía que llegase al borde de casi los $80 el barril, llegó a los 70. Pero eso era todavía causas naturales. Encima de eso se sumó el tema de Ucrania y Rusia. Entonces había la advertencia de que podían usar medios militares. La apuesta en general era de que no lo iban a hacer, pero por la incertidumbre los precios subieron. Si nosotros necesitamos petróleo dentro de 90 días, hay que comprarlo ahora. Entonces, hoy hay que arreglar los precios dentro de 90 días. Entonces, hoy día de lo que puede salir dentro de 90 días tiene mucha incertidumbre. Aumenta el riesgo para el suministrador y sube el precio. Okay. ¿Y qué tan dependiente, señor Herrera Escalzi, el Perú del petróleo? Porque tengo entendido que del total, digamos, de combustible que consumimos, hay una pequeña parte que nosotros producimos, es decir, no somos tan capaces de autoabastecernos y dependemos de lo que pueda ocurrir en el mundo exterior, ¿no? En otros países. Sí, nosotros somos terriblemente dependientes del petróleo. En nuestra historia nacimos como un país exportador de petróleo. El segundo pozo de petróleo del mundo se perforó en el Perú con éxito. Y hemos sido autoproductores hasta el año 68. Allí perdimos la condición, la recuperamos el 80. La mantuvimos al 90. Hemos llegado en algún momento a producir 180,000 barriles por día. Y hoy día lo que estamos produciendo son 40,000 barriles por día. Entonces, una de las críticas que se hace y por las que se pide que Petroperú reingrese al mercado es precisamente porque en los años 90 se privatizó Petroperú pensando que el capital privado aumentaría la producción. Y en realidad la producción ha bajado de unos 80,000 barriles de esa época a 40,000 barriles de hoy en día. En cambio, la demanda ha crecido considerablemente por el crecimiento económico que ha tenido el Perú en el mismo periodo. Hoy consumimos entre 240 y 260,000 barriles por día, lo cual nos deja pues una brecha tremenda. Parte de esa brecha se cubre con los líquidos de Camisea. Camisea produce por ahí unos 60,000, 80,000 barriles por día de líquidos, pero el resto lo tenemos que importar. Entonces, cuando importamos, hay dos formas de importar el petróleo, ¿ya? En uno lo que se hace es importar el crudo. El petróleo crudo no se puede echar al automóvil o no se puede usar directamente. Entonces, el petróleo tiene que refinarlo. Entonces, nosotros tenemos dos grandes refinerías y varias refinerías pequeñas. Una de esas refinerías pequeñas está en Iquitos y lo que hace es procesa el poco petróleo que sale de Iquitos y que sirve para la selva norte, ¿no? Las dos refinerías importantes son La Pampilla, con 117,000 barriles por día, y Talara, que va a tener casi 100,000 barriles por día. Pero Talara está esperando entrar en servicio hace varios años. Se dice que va a ser para este abril. Entonces, tanto así que el petróleo que salía de Talara iba a La Pampilla y lo refinaban así. Y entonces a La Pampilla la cerraron, lo cual mostró la ceguera de la gente que conducía el país, porque ni siquiera se hicieron la pregunta elemental: para algo debe servir La Pampilla, ¿no? Debe servir al país. Entonces, si la cierro, de alguna manera puede dañar al país. Es, digamos, una pregunta elemental. Eso lo han logrado revertir últimamente, el último fin de semana, creo. Pero con eso, parte del crudo se refina y aún así no alcanza.
Entonces, los desbalances que faltan, importamos ya los derivados, diésel y otras cosas, ¿no? Ujú. Y en esa forma andamos nosotros. Entonces, en América del Sur, la noticia de la subida de los precios del petróleo es generalmente buena, porque Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela exportan. Pero los países que importan y que importan fuertemente somos dos, Perú y Chile. Entonces, para nosotros la noticia es mala, Es porque exacto, es un golpe bastante duro para las billeteras. Y para el, para irse, exactamente, para ir cerrando, señor Herrera Descalzi, ¿de qué manera esto va a afectar a los hogares peruanos, al taxista? Esto se va a ver reflejado probablemente en la subida de los precios de las verduras, de los productos que vemos en los mercados. claro, todos los precios todos los bienes que se comercian tienen como parte del componente de esos precios el transporte. Y el transporte en el Perú es casi exclusivamente con petróleo. Hay una pequeña parte que es con gas natural que producimos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que se había afectado por los precios del petróleo va a subir. Más bien, le hablo, si me dan unos minutos, sobre lo que podríamos hacer en corto y en mediano o largo plazo. En corto plazo es cuando uno paga un galón de gasolina. Por un galón de gasolina hoy día estamos pagando, son más o menos 20 soles, esto es como más de $5, casi $6 por 40, estamos pagando el equivalente a 240, 250 dólares el barril. Y la materia prima ahí, por más que ha subido, está algo por encima de los 100, está en 100 o algo más de 100. Entonces, el grueso de lo que pagamos los consumidores al final no es el petróleo, son las otras cosas. Y el tema es que sube el precio del petróleo y los otros componentes que no deberían subir o no deberían subir en la misma proporción que sube el petróleo también sube. Entonces ahí hay una labor del gobierno, no lo puede decretar porque hay libertad de precios, pero por lo menos hablarle a la población y pedir que defiendan y pedir conciencia sobre el tema para que los precios suban en lo que deban subir, no en lo que no deban subir y nos cueste más. Ese es el corto plazo, ¿ya? En el largo plazo, hoy existe en el mundo tecnología y hay varios países que ya la utilizan en los Estados Unidos, en China. Es común encontrar sitios donde hay vehículos eléctricos, no solamente individuales, colectivos, ómnibus, etcétera. Ujú. Y una de las ventajas que tiene el Perú es que el Perú tiene enormes recursos económicos de energía eléctrica que están por desarrollar, que no tendríamos que ser importadores. Entonces, si no podemos aumentar, deberíamos aumentar todo lo que podemos en producción, pero si no podemos copar con la producción, lo que podemos hacer es sustituir. Entonces, generar, por ejemplo, recursos hidroeléctricos que el Perú tiene muy ricos y Ah, con ello armar todo un plan para cambiar todo el transporte a eléctrico y con eso dejamos de depender del petróleo. ¿Eso cuánto nos puede tomar? 10, 15, 20 años. Pero pero por nos, algo, exacto, pero por algo se nos puede salimos del empezar. problema Exactamente. definitivamente y reactivamos la economía, ¿no? Ahí está el reto pendiente. Entonces, muchísimas gracias, señor Carlos A Herrera usted, Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, explicándonos a qué se debe el incremento de los combustibles y de qué manera esto va a afectar a los hogares en nuestro país y también, por supuesto, a la economía peruana. Hasta otra edición, amigos de RPP.